Oh, tío, ¿cuándo van a cansarse esos bichejos? Oh, tío, ¿cuándo vas a cansarte de pillarlas? ¿Qué pasa? ¿A ti te gusta jugarte el pellejo a diario luchando contra espíritus babosos que amenazan a la humanidad? No, pero si nosotros no protegemos al planeta, ¿quién lo hará? ¿Superman? Hola, la Tierra, Eduardo. Superman es un personaje de ficción. Ya lo sé. Sí, seguro. Mi marido se comporta de forma muy extraña, como en el programa de misterios paranormales. ¿Qué clase de comportamiento paranormal ha observado en su marido, señora Artenbauer? ¿Levitación, lenguas extrañas, rotaciones craneales de 360 grados? Oh, no, nada de eso. Su aspecto y su comportamiento son normales. Solo hay algo que le falta. A ella sí que le falta algo. El cerebro. Aquí no recibo nada. Yo tampoco. Quizá deberíamos hablar con su marido. Oh, eso estaría muy bien. Si consiguen encontrarlo. Se esconde. Se esconde, ¿eh? Esa es otra prueba evidente de que ocurre algo paranormal. Él nunca se había escondido en su vida. Hasta ahora. Vamos a separarnos. Me encantaría saber por qué a mí siempre me toca el sótano. Jolín, qué guapo me veo en este espejo. ¡Ah! ¡Eduardo! ¿Estás bien? Eduardo. ¡Eduardo! Oh, tío, ¿qué me ha pasado? Vamos, despierta. Estoy despierto. ¿Qué te pasa? ¡Despierta! Oye, ¿pero qué? No puede ser. Lo mismo estoy muerto. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. I ain't afraid of no ghost. Seeing things running through your head. Who you gonna call? Ghostbusters. You know, busting makes me feel good. I ain't afraid of no ghost. El regreso de los cazafantasmas. Hacedores de fantasmas. Eduardo. Despierta. ¡Oh, tío! ¡Todavía no ha llegado mi hora! Quizá ahora es cuando vuelvo a entrar en mi cuerpo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero entrar! Tómale el pulso. ¿Qué ha pasado? ¡Estoy vivo! Menudo susto. Creí que estabas muerto. ¿Está vivo? Entonces, ¿yo qué soy? ¿Qué ha pasado? Creo que he tropezado. ¡Tíos, es que no me veis! ¡Me tenéis delante! ¡Me tenéis detrás! Sí. Falsa alarma. ¿Y si pongo inspección espectral de 3 plantas? No puedes cobrárselo. No era más que una ancianita. Métele un buen palo. Por su culpa he perdido la vida. Ya lo sé, Roland. Le haremos descuento por ser de la tercera edad. Camarada, el reino de los humanos pronto será nuestro. Únete a los demás que han salido para transformar todos los espejos en portales para que podamos seguir apoderándonos de cuerpos humanos. Pero primero debéis eliminar cualquier amenaza o impedimento. Y esos cazafantasmas son un impedimento.
Tío, ¿por qué tardó tanto? Yo nunca tardo tanto. ¡Moquete! ¿Tú puedes verme? Hola, chico. ¿Cómo te va? ¡Ah! ¡Qué asco! Sí. Otra vez el espejo. Deja de babearme. Un momento. Si yo soy un fantasma, ¿tú qué eres? ¿El fantasma de un fantasma? Estás muerto. Deja ya de babearme. Un sándwich delicioso, Janine. Vaya, gracias, Eduardo. ¿Qué te pasa a ti, Moquete? ¿Estás enfermo? Eduardo se está comiendo un sándwich con mayonesa. ¿Sí? Y él odia la mayonesa. Bueno, los gustos cambian con el tiempo. Yo fregaré los platos. Garrett, ¿me ayudas a secarlos? ¿No creéis que Eduardo está un poco extraño? Oye, no te vas a morir por ayudar con los platos de vez en cuando. Los secaré, los secaré. Gracias por complicarme la vida, majete. No sé a qué te refieres, Garrett, pero dime, ¿qué tienes en la barbilla? No sé, ¿qué es? ¿Una espinilla? ¿Por qué no lo miras tú mismo? Acabamos de recibir otra llamada. Ahora es un marido. Dice que su esposa no es la de siempre. Se está reproduciendo un patrón. Siento haberos hecho venir hasta aquí. Pero creo que me equivoqué. Mi esposa está bien. Sí, aquí no ha pasado nada. ¿Ves? ¡Mira! Dan unos niveles brutales. ¡Que nadie se mueva! Uy, Roland, seguida a la mujer. Yo iré con Garrett. Algo me huele muy mal. Esa mujer corre mucho. La hemos perdido. Está claro que aquí pasa algo extraño. No me digas. ¡Quieto, Rocky! ¡Mala idea! Lo siento, tío. Ha sido un accidente. De accidente nada. Me has empujado a propósito. ¿Por qué iba a hacer eso? Soy tu amigo. ¿De verdad? ¿Quién manda ahora, eh? ¿Dónde está el auténtico Eduardo? Yo soy el auténtico Eduardo. Erróneo. ¡Ah! ¡Fríele el culo! Mira, podemos hacer esto fácil o difícil. ¡Eso es trampa! ¡No, no! ¡No mires! Tenemos compañía. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que lo tenías a tiro, pero no. La hemos perdido. Nosotros también hemos perdido al marido. ¿Dónde está Garrett? La buena noticia es que tus piernas funcionan. La mala es que no las mueves tú.
¿Qué has hecho con Garrett? Lo siento, no sé a qué te refieres. Por si no te has dado cuenta, puedes caminar. ¡Hola! ¿No hay nadie aquí? ¿Qué estás haciendo? Esos demonios de los espejos nos han echado de nuestro cuerpo, ¿no? Pues quizá hay alguna forma de devolverles la visita. Les damos una paliza a esos demonios y recuperamos ¿Nuestros qué? ¿Nuestros cadáveres? Lo mismo estamos muertos. ¿Y tu teoría de qué nos sirve? Está claro que se repite un patrón. 2 avisos en los que alguien muestra un comportamiento extraño sin causa justificable. En el caso de Garrett, el comportamiento extraño es algo menos sutil. Tú estabas con él, ¿no notaste nada? Nada. De repente empezó a comportarse de forma muy extraña. Nos enfrentamos a un invasor silencioso e invisible. Pero si no sabemos cómo se produce la posesión... Ni siquiera podremos protegernos contra ella. ¿Y si Garrett no es el único al que han poseído? Kylie tiene razón. Cualquiera de nosotros podría ser un impostor. Roland, no recuerdo haberte visto nunca morderte las uñas. Vamos, déjame en paz. Normalmente no estoy tan nervioso. Propongo que todos pasemos una prueba de PKE. Si alguien es un fantasma, no podrá ocultar. Solo así descubriremos la verdad. ¡Eso es! ¡El medidor de PKE! Cuando detecte al fantasma, pitará. No sé qué ha pasado. Esta tarde funcionaban bien. Muy curioso. El equipo es cosa tuya. ¿Quieres dejarme respirar? Tu doble ha saboteado los medidores de PKE. Estoy empezando a mosquearme. Bueno, ahora ya no podemos saberlo. ¿Y qué hay de Eduardo, Ahora es educado y ha estado comiendo mayonesa y le ha encantado. Con acusaciones no vamos a llegar a ningún sitio. Por lo que sabemos, esta situación puede alcanzar proporciones epidémicas. Seguidme, tengo una idea. Parece una trampa. No deberíamos ver lo que propone Egon. ¿Se te ocurre algo mejor? ¿Y tú qué estás mirando? Si esas cosas pueden entrar en nuestro mundo, nosotros tenemos que poder ir al suyo. Esto debería mostrarnos el verdadero rostro del invasor invisible. ¿Roland? Frecuencia de flujo ajustada. ¿Kylie? La trampa está lista. Pero sois mis amigos. No deberíamos acabar con los fantasmas. Vamos allá. Mantén firme el cañón. Trampa preparada. Roland, invierte el flujo. ¿Qué? ¿Por qué? Garrett no tiene pulso. Sin el demonio, el cuerpo de Garrett dejará de funcionar. Entonces, está muerto. Es más bien que el demonio ha expulsado al espíritu de Garrett. Luchamos contra hacedores de fantasmas. Bueno, ¿y si el espíritu de Garrett está libre? ¿Dónde está? Así que tú eres el capullo que nos ha matado. No estáis muertos. ¡Bien! Pero ahora estáis en mi reino y aquí puedo haceros sentir el dolor de 1000 muertes. ¿Qué es esto? Un experimento y nuestra única esperanza. ¿Masificadores? Sí, en forma de guantes. Los he diseñado para convertir lo etéreo en físico, por razones prácticas. Eso significa dar un cuerpo físico a los fantasmas. Así podríamos enfrentarnos a ellos. Si el espíritu de Garrett está cerca y nos escucha, solo tiene que entrar en contacto con los guantes y su alma se materializará. Lo único que tengo que hacer es activarlos. ¡Eduardo lo sabía! Así es como lo hacen, espejos. ¡No! Egon. Estoy bien, Janine.
No te muevas, usurpador. Destrúyeme, y el espíritu de tu amigo Eduardo se quedará sin cuerpo. Ah, sí, quizás sea cuestión de correr ese riesgo. Janine, necesito una trampa. Hay una en el Ecto. ¡Oh, no! Ya es demasiado tarde, Kylie. Ven con nosotros. No deben atrapar a Kylie. Es nuestra única esperanza. La posesión de los cazafantasmas ha concluido. Hemos llegado tarde. Puede que no. Si hubieran poseído a Kylie, su espíritu estaría con nosotros. Venid. Hay otros humanos que poseer. Está fingiendo. Va a coger los guantes masificadores. Camarada, parece que no eres una de nosotros. Claro que sí. Entonces vuelve a asomarte al espejo. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No mires! ¡No! 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 Es nuestra oportunidad, rápido. ¡He vuelto! No del todo. ¿Qué? Solo eres una manifestación corpórea de tu forma espiritual. Él tiene tu cuerpo real. Kylie, dirige un rayo de protones contra nuestros duplicados. Tenemos que refundirnos con nuestros cuerpos. ¿Yo tengo que fundirme con él? Creo que no me cae muy bien. No hay elección. Ahora. ¡Ese cuerpo es mío! Como un guante. Todavía no estamos todos. ¡Garrett! ¡Eduardo! ¡Vamos! ¡Esto me lo vas a pagar! ¡Entre los ojos! Te han moqueado, amigo. ¡Garrett! ¡Eduardo! ¡Arrastrad vuestros culos metafísicos aquí ahora mismo! ¡Desearéis no haber vuelto del otro mundo! ¿Pero qué? ¿Dónde está Garrett? Aquí tienes algo para que reflexiones. Los espíritus también pueden sentir dolor. Si ese rayo se refleja, estamos muertos. Tranquila.
¡Deja de babearme! Se acabaron los gemelos maléficos. Eduardo ha atrapado a su jefe. Sí, a riesgo de traernos 7 años de mala suerte. Eduardo, vamos a curarnos en salud. Cuando quieras. Mm. ¡Ah!